digo esto porque realmente el comentario que les quiero hacer es que yo me vi hace muchos años y dije, yo quiero ser expositor, quiero ser docente, quiero ser ponente, quiero viajar, quiero ir al extranjero, y he tenido la oportunidad de visitar muchos países, algunos de ellos como expositor, como ponente, y otros obviamente como turista. Pero es padre esto, ¿no? Convivir con gente, conocer culturas, conocer estilos de vida, conocer comidas, o sea, es padrísimo, de verdad. Y dije en su momento, dije, yo quiero tener mi oficina, mi escritorio, mi computador y demás, y subir mis pies en el escritorio, ¿no? Digo, esta foto siempre me la imaginé y la hice, de verdad que la hice, y es un gusto muy bonito. Y lo digo esto porque realmente, insisto, todo lo que ustedes deseen, siempre y cuando se apliquen, porque realmente se tienen que aplicar, ¿de acuerdo? Tienen que estudiarle, tienen que sufrir un ratito para que al rato gocen. Y van a ver qué bonito es cuando ya estén de este lado compartiendo su experiencia, obviamente con sus clientes, que es la parte importante de todo esto, y lo más bonito, que ustedes se sientan satisfechos de lo que hacen, ¿de acuerdo? Y que realmente la forma de que uno pueda trascender es su trabajo, es su experiencia, es su conocimiento. ¿De acuerdo? Y ojalá se pueda llevar algo bueno de mí, porque no es que sea yo, pero nada más busquen en internet y dicen que la mejor carta de presentación va a ser su crítica. Entonces no quiero presentarme mejor, vamos a trabajar, ¿les parece? Entonces me pueden decir maestro, me puede decir José Antonio, me puede decir contador, me puede decir Toño, yo no tengo problema. Ya he venido muchas veces aquí a Tehuacán, me encanta venir acá, nada más que me tengo que ir muy rápido porque los compromisos se dan muy de la mano, entonces imagínense. Pero bueno, el tema que me ocupa es la reforma laboral y de seguridad social 2023, en donde yo siempre he dicho, porque también he dado muchas conferencias en lo largo y ancho de México, y dije, no hay reforma fiscal, pero la autoridad siempre tiene unas bajo la manga, y es esto, ¿de acuerdo? Porque para que tengan una visión, y es algo importante que tienen que ir palpando, tienen que ir disfrutando, tienen que ir estudiando. Parte de lo que vamos a ver es una reforma en materia de seguro social que ya se publicó desde el 16 de diciembre del 2020, ¿de acuerdo? Y esto tiene mucho que ver con un tema que en su momento lo vamos a vivir todos, porque yo cuando daba clase en licenciatura, en posgrado, les decía, alumnos tienen una enfermedad que se llama juventud, pero eso con el tiempo se cura, de verdad, con el tiempo se cura, ¿de acuerdo? Porque ahorita son jóvenes, mañana van a ser un poquito más jóvenes y del pasado igual, pero al final del camino todos, llegado un momento, vamos a tener, o debemos de tener, algo para vivir de forma decorosa, ¿de acuerdo? Porque no siempre se es joven, ¿de acuerdo? Ahorita piensen en sus papás, piensen en sus abuelos, piensen en sus familiares, y es una reforma que les va a pegar, y les va a pegar a muchos de manera positiva, ¿de acuerdo? Porque se está cambiando la estructura de pensionarse en México, que debo de ser tan crítico. Esto también viene con una sensación de otros países, porque México no es la panacea en muchas cosas, algunas son buenas, algunas no tantas, pero mucho de lo que hemos visto en materia contable, en materia fiscal y hoy en materia de seguro social, pues lo tomamos de algunos países, por ejemplo de Chile, ¿de acuerdo? Entonces esta reforma viene en ese sentido y se publicó, repito, el 16 de diciembre del 2020, y hay dos vigencias para efectos de que vayan teniendo una visión. Una parte entró en vigencia en 2021 y otra parte va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2023, ¿de acuerdo? Y eso va de la mano con algo que es una realidad. De hecho hasta las noticias lo están diciendo en la televisión, en la radio, de que el Senado de la República ya aprobó, ya nada más falta que se publique y entre en vigencia la reforma laboral. Igual que la ley del seguro social, la reforma laboral, pues simplemente es una invitación a México de organismos internacionales que lo están encaminando a que se suba al tren. Y digo que suba al tren porque lo que debemos de destacar de esta reforma laboral, hay un principio federal que se identifica como principio al descanso. Todos tenemos derecho a ese principio, y es algo que también tienen que valorar, jóvenes. ¿Por qué razón? Yo cuando estudiaba dije, pues quiero ser un contador, pero no quiero ser contador del montón, porque hay muchos. Quiero ser un contador que realmente me reconozca. Y se ha logrado, de verdad, se ha logrado. ¿Por qué lo menciono esto?
Porque también en su momento, pues yo me vine a vivir a Puebla, hoy vengo de Puebla y me siento muy feliz viviendo en Puebla. ¿Por qué razón? Porque yo viví prácticamente toda mi vida en México. No es que tengan una idea, de Xochimilco, que está tu casa, hasta Polanco, me echaba 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, mucho tiempo perdido. De verdad, hoy me hago 5 minutos de mi casa a mi oficina, 5 minutos, entonces vean la diferencia. Y eso se llama calidad de vida. ¿Por qué razones? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes van a empezar a estudiar, a trabajar y demás, pues a lo mejor sacrifican muchas cosas, pero algo bien importante es no sacrifiquen su vida y su salud, de verdad. ¿Por qué razón? Porque se tienen que cuidar también ustedes, como varones, como damas y demás, porque les dicen la factura se paga y se paga muy cara en el transcurso del tiempo. Y por eso yo me vine a Puebla, que me siento feliz, porque ahí tengo mucha calidad de vida, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces sin mayor preámbulo vamos a comenzar, señores. Espero sus preguntas y siempre serán bienvenidas. Bueno, aquí para entender la reforma laboral, como ya les decía, pues hay unas indicaciones a nivel internacional con organismos como es la OCDE, la OMS y la OIT. Hablo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿de acuerdo? La OMS, Organización Mundial para la Salud, y la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Y como muestra un botón, el artículo 33 hoy de esta última organización dice: las vacaciones a nivel mundial no tienen que ser inferiores a 3 semanas, ¿de acuerdo? Si ustedes más o menos han visto la ley del trabajo, en particular el artículo 76 me dice que hoy tenemos derecho a unas vacaciones de 6 días por el primer año, ¿no es cierto? Entonces, si son 3 semanas a nivel internacional, imagínense, no nos da ni siquiera una semana, ¿de acuerdo? Ahora, un punto importante que tienen que empezar a saber: las vacaciones hay un periodo para el disfrute, que ya lo vamos a ver, que regularmente son 6 meses, a partir de que se cumpla un año de antigüedad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le menciono esto? Porque muchos trabajadores, y pregúntenselo a sus patrones, a sus amigos, a sus papás, si no disfrutan un periodo de vacaciones, las vacaciones no se acumulan. Porque hay trabajadores que dicen: ya tengo 5 años sin salir de vacaciones y ya me deben como 50 días. Eso no es cierto, eso no es cierto. Y los que son contadores, no se olviden que en ese tiempo para disfrutar las vacaciones, que son 6 meses, se tienen que registrar contablemente. Hay un postulado básico en las normas de información financiera, hablando en términos contables, que dice: una vez que se devengue un gasto, se tiene que registrar, ¿de acuerdo? El postulado llamado devengación contable. ¿Por qué menciono esto? Y voy a trastocar un poquito la parte fiscal. Porque si un gasto no está debidamente registrado en contabilidad, ¿de acuerdo?, ese gasto pierde el efecto fiscal porque no reúne un requisito de deducción. Y esto lo van a encontrar en la fracción cuarta del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, requisito de las deducciones. ¿Sí queda claro? Entonces la contabilidad hoy juega un papel importante, y ojalá en alguna ocasión me puedan invitar a darles una plática de contabilidad, una plática de normas de información financiera, porque es padrísimo también eso. Pero bueno, entonces ahí es un primer escenario, ¿de acuerdo? Las vacaciones a nivel internacional tienen que ser por lo menos de 3 semanas. Bueno, y aquí empezamos en una situación simplemente de antecedentes de por qué se está dando esta reforma laboral. Simplemente les comparto unas reformas muy emblemáticas en materia laboral, como son las siguientes. No vamos a ver a detalle todo. Vean, por ejemplo, el día 1 de mayo del 2019 se viene una reforma en materia laboral muy buena. Ustedes en sus clases, y si no, pregúntenle a sus maestros, antes, cuando un trabajador tenía una controversia con el patrón, pues desde luego íbamos a las famosas juntas federales o locales de conciliación y arbitraje. Hoy por hoy, con esa reforma laboral del 1 de mayo del 2019, desaparecen las juntas, ¿queda claro? Y ya nacen los tribunales, es decir, ya hay una nueva forma de impartir justicia, ¿de acuerdo? De hecho, hay un centro de conciliación. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes de llegar a un pleito, ¿de acuerdo?, antes de ir a tribunales, pues ese centro va a dirimir la diferencia entre el patrón y el trabajador. ¿Sí queda claro? Y no pierdan de vista que siempre, al menos desde que yo la conozco, la Ley Federal de Trabajo tiende a ser una ley muy paternalista. Digo que siempre se inclina a favor del trabajador. Y vayan pensando el efecto de la reforma en vacaciones, porque las vacaciones yo les puedo resumir, y
y acabaríamos el efecto, el escenario, diciéndoles, oye, pues las vacaciones pasan de 6 a 12 días y tan. No, tiene muchas secuelas, tiene muchas secuelas. ¿Por qué razón? Alguien se puede preguntar, oye, Toño, ¿y si yo cumplo un año en este 2022 y tengo 6 meses para disfrutar las vacaciones, yo las puedo disfrutar en 2023? Claro. ¿Me explico? O las puedo disfrutar en 2022, claro, pero ¿cuál es el efecto? Si las disfrutas en 2022 con leyes vigentes 2022 y si las disfrutas en 2023 con leyes vigentes en el 2023. Oye, a ver, explícame esto. Pues sencillo, señores, si yo cumple, por ejemplo, un año y lo disfrutan en 2023, ya no les voy a dar 6 días de vacaciones. ¿Cuánto les voy a dar? 12 días. ¿Sí queda claro? ¿Por qué razón? Porque el artículo 18 de la Ley del Trabajo dice que en caso de duda, escuchen esto, por eso dije que la ley es muy paternalista, en caso de duda, se aplicará lo que más favorezca al trabajador. Y van a ver que este comentario que acabo de hacer viene en el artículo segundo transitorio del decreto que da nacimiento a la reforma en materia de vacaciones, que me dice de manera general de que los contratos individuales colectivos de trabajo que estén vigentes, de acuerdo a la entrada en vigencia de este decreto, de acuerdo, les va a aplicar la reforma en beneficio de los trabajadores. Siempre es en pro del trabajador, a partir del principio básico que se desprende del artículo 1 de la Constitución, que se llama principio de progresividad. ¿Y eso qué quiere decir? Siempre lo que sume el trabajador será bienvenido, lo que resta al trabajador no se aplica. ¿Sí queda claro? Y como muestra un botón, vean. Quiero que hablen ustedes, porque luego simplemente no quiero que sea un monólogo. ¿Alguien ha escuchado de lo que es la prima de antigüedad? No la prima vacacional, la prima de antigüedad. ¿Me puede explicar a alguien qué es eso? ¿Cómo se paga? ¿Cuándo se paga? A ver, levante la mano. Venga. Mi nombre es Alejandra. La prima de antigüedad se les otorga a los trabajadores a partir de que hayan cubierto 15 años de antigüedad. Se les otorga 12 días por cada año cumplido y lo proporcional del último, en el caso de un finiquito, ¿no? Y ya de ahí las extensiones pues sería lo que graba en la prima de antigüedad, pero en general son 12 días por cada año laboral. Es muy bien, es muy bueno lo que dice Ale, pero siempre yo les digo a mis alumnos, tienen que ustedes disfrutar todo esto y a su vez pues quedar bien y endulzarle los oídos al cliente. Porque efectivamente es correcto lo que dice, pero si le damos un poquito más de certeza, vean nomás un poquito la diferencia. Y eso es el reto de ustedes. Yo cuando daba clase, que inclusive en clase dije, el reto de los alumnos es superar al maestro. ¿De acuerdo? Lo que dice Ale, entrada viene en el artículo 162, 485 y 486 de la Ley del Trabajo. Y lo pueden checar, todos esos artículos, aunque traigo mi chicharito acá, ¿de acuerdo? Los pueden checar y van a ver que es cierto, porque luego la gente dice, ¿a poco es cierto? Pero bueno, chequen. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque una primera frase que es importante dice, la prima de antigüedad se va a pagar a los trabajadores que se separen voluntariamente de su trabajo cuando cumplan por lo menos 15 años de antigüedad, ¿de acuerdo? Primera frase. Pero cuando hay un despido injustificado o hay una rescisión, de acuerdo, cualquiera que sea el escenario, se le va a pagar la prima de antigüedad independientemente de la antigüedad que tenga el trabajador. O sea, ahora, otra parte que es importante decir, para aclarar lo que siempre es en beneficio del trabajador, es lo siguiente, que se va a tomar como tope para el pago de la prima de antigüedad, de acuerdo a la ley del trabajo, 2 salarios mínimos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sin embargo, hoy, desde que nació la UMA, Unidad de Medida de Actualización, el decreto que da nacimiento a la UMA dice, todo lo que haga referencia al salario mínimo, sustitúyelo y quítalo y pone la UMA. Sin embargo, eso va en contra del trabajador, porque la UMA, ustedes hoy sabrán que es mucho menor al salario mínimo, ¿no es cierto? Es más, por cierto, ¿cuánto es el valor de la UMA? A ver, no escuché eso. Levante la mano alguien. A ver, Ale, otra vez, ¿cuál es el valor de la UMA? 96.22. Ahora, ¿cuál es el valor del salario mínimo? 172.86. Muy bien, muy bien. Entonces, vean, si yo le pago sobre el doble de la UMA, pues va en contra del trabajador. Entonces, hay una jurisprudencia y dice,
Ya no tomes el valor de la UMA para efecto de la prima de antigüedad, toma el valor del salario mínimo, porque va en beneficio del trabajador. Y alguien se puede preguntar, porque ustedes tienen que saber todo, jóvenes. Alguien se puede preguntar, a ver, contador, ¿y por qué dice que aplico la jurisprudencia en materia laboral? Si mis maestros dicen que la jurisprudencia no aplica, no, espérame tantito. La jurisprudencia no aplica en materia fiscal, ¿de acuerdo? Porque la ley tiene que ser de aplicación estricta, artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Pero chéquense el artículo 17 de la Ley para el Trabajo, y también me toca con una sorpresa, que me habla de las fuentes de derecho en materia laboral. Y dice, es una fuente de derecho en materia laboral la Constitución, la Ley para el Trabajo, la costumbre, la jurisprudencia. Escuchen, por lo tanto, la jurisprudencia es fuente de derecho en materia laboral. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, esto va y siempre en beneficio del trabajador. ¿Sí queda claro? Es más, fíjense, porque también, es más, hoy si quieren conectarse a Facebook o a YouTube, busquen Cadefi a las 5 de la tarde y voy a dar una plática con un amigo y vamos a hablar del trabajo, del trabajo de personas que trabajan en el hogar. Tiene cosas interesantes, de verdad muy interesantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque todo esto para que yo pueda apoyar al patrón al trabajador con la regla es conocer la ley. Pero bueno, no quiero extenderme mucho. Entonces aquí decía, aquí viene un primer cambio el 1 de mayo del 2019 y ya lo que destaca es la forma de impartir justicia en México. Otro cambio que se da es precisamente a partir de esta ya empezando la operación 4 de junio del 2019, hay una reforma en materia de un beneficio para padres y madres que tengan hijos con enfermedad muy cruel, que es el cáncer, ¿de acuerdo? Otra reforma muy interesante que ya lo mencionaba ahorita, trabajadores del hogar, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan que a partir de la reforma del 2019 también, la gente que trabaja en el hogar de uno, que nos apoya para cuestiones de aseo, asistencia, enfermedad, etcétera, etcétera, ya son sujetas de afiliación y los protege la Ley Federal del Trabajo. ¿Sí me expliqué? Eso es importante porque, pues, desde luego, los derechos de los trabajadores o las prerrogativas de los trabajadores son irrenunciables. ¿Sí queda claro? Entonces, tienen otro tipo de reformas. Una de las más importantes, que también hoy por hoy tiene mucho efecto, es esta, el día 23 de abril del 2022. Y esa reforma se basa precisamente en que desaparece el famoso concepto anglosajón llamado outsourcing, ¿de acuerdo? Y hoy se sustituye con un concepto que se llama subcontratación de servicios especializados, ¿de acuerdo? Cuando una persona pone a disposición trabajadores, que aquí inclusive en Tehuacán se da ese supuesto, porque yo asesorado, tenemos presencia aquí en Tehuacán, de la firma que yo represento de Puebla, en donde se da ese supuesto, y si no cumplen los requisitos, de entrada no son deducibles, ¿de acuerdo? Los pagos que se hagan por un servicio u obra especializada, ¿queda claro? E inclusive eso puede denotar una posible comisión de delito en materia fiscal. Cuidado con esos conceptos. Pero bueno, esto lo menciono como antecedente precisamente para retomar el tema de las vacaciones. Y a propósito del principio que ya les decía, principio de descanso, hoy depende de todo esto como exposición de motivos, la gente estudiosa dice que todos los trabajadores, al menos de México, estamos enfermos. Y a lo mejor ustedes van a coincidir conmigo, vean, si no nos duele una cosa, nos duele otra. Vean, ¿cuáles son los padecimientos que hoy todos los trabajadores tenemos? Y por eso esta reforma, vean, dolores de cabeza 73%, angustia e irritabilidad 65%, cansancio constante y prolongado 55%, ansiedad 63%, malestar estomacal, gastritis, colitis y todo lo que termine en litis, ¿de acuerdo? 44%, falta de motivación 51%, tensión o dolores musculares 42%, insomnio 48%, cambios de peso corporal, que esto a las damas no les gusta, dice sin aparentes causas 22%, ¿de acuerdo? Falta de concentración 40%, problemas en la piel 19% y depresión 30%. A ver, como decía el maestro que me presentó, levante la mano quien no tenga ninguno de estos padecimientos. De verdad, levante la mano quien no tenga ninguno de esos padecimientos, Porque yo, al menos del estómago, yo ahí sí
padezco mucho del estómago. Y fíjense que uno como contador, y más que nuestra actividad es muy sedentaria, por eso decía que cuiden su salud, regularmente padecemos mucho del estómago, porque resentimos toda la presión, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces eso da pauta a la reforma. Bien, para que tengan otro antecedente, a nivel internacional les comparto algunos países. Vean, Cuba da 30 días de vacaciones, Brasil 30 días de vacaciones, parece mundial, pero no es cierto. Panamá 30 días de vacaciones, Reino Unido 28, Irlanda del Norte 28 días, que más o menos coincide con las 3 semanas que ya veíamos, ¿recuerdan? Es un poquito arriba, pero bueno, la tendencia es que México llegue a esos estándares, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay 2 artículos que no debemos de pasar de vista. ¿Por qué razón? Porque apunten por ahí o graben por ahí que la reforma en materia de vacaciones solamente son 2 artículos. El artículo 76, que cambia de 6 a 12 días, primer año de vacaciones, y el artículo 78, ¿de acuerdo? En donde ese artículo 78, que lo vamos a ver, me dice que el tiempo mínimo para que yo disfrute mis vacaciones tiene que ser, con la ley actual, 6 días, y con la ley nueva, 12 días, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no hay reforma ni al artículo 80 ni al artículo 81, porque mucha gente, simplemente por sentido común dice, si incrementan las vacaciones, en consecuencia, ¿se incrementa la prima vacacional? No. La prima vacacional sigue siendo el 25%. Vean, artículo 80 dice, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios que correspondan durante el periodo de vacaciones. Ahora, hay un dato también importante. No pierdan de vista que nosotros como trabajadores, no sé si ustedes ya trabajan o algunos ya trabajan, cubrimos una jornada laboral, ¿queda claro? Y esa jornada laboral, pues seguramente tiene que ser diurna, ¿de acuerdo? Y no debemos de trabajar más de 8 horas en esa jornada diurna, ¿sí me expliqué? Pero hay gente que trabaja de lunes a viernes y hay gente que trabaja de lunes a sábado, porque la ley del trabajo sugiere que el día de descanso tiene que ser, como sugerencia, el domingo. ¿Queda claro? De tal manera que si alguien trabaja el domingo, ¿de acuerdo? Se le tiene que pagar una prima que se llama prima dominical, ¿sí me explicó? Y si el domingo es su día de descanso, se le tiene que pagar un doble aparte del salario como una indemnización por trabajar el día de descanso. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿por qué todo este choro? Porque al cabo del camino, todas las prestaciones en materia laboral, excepto la PTU, son prestaciones mínimas. Si por contrato individual de trabajo, por contrato colectivo de trabajo, te dan un porcentaje de prima vacacional mayor, pues yo tomo en el contrato, no de la ley. ¿Sí queda claro? Ahora, otro detalle, y por eso saqué la jornada de trabajo. Las vacaciones tienen que ser sobre días laborables. De tal manera que si yo trabajo semana inglesa y descanso sábado y domingo, y me dan, por ejemplo, 10 días de vacaciones, me van a pagar 14 días. No sé si me van siguiendo, porque se presentan 2 semanas y cada semana está sábado y domingo. Entonces, esos días sí se pagan, ¿de acuerdo? Pero sobre 10 días me pagan la prima vacacional. Entonces, cuidado con los números, ¿sí queda claro? Y cuidado con el debido registro contable. Ahora, otro artículo que tampoco cambia, vean, artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores durante los 6 meses siguientes al cumplimiento de los servicios. ¿Sí queda claro? 6 meses siguientes. Ahora, esto pareciera muy sencillo. Sin embargo, todo tiene una profundidad importante. Porque alguien puede decir, a ver, yo cumplo el año el día 28 de noviembre. Hoy estamos a 28, ¿no? O sea, oye, ¿por qué cumplo años? Porque entré exactamente el 28 de noviembre del 2021. ¿Sí me explicó? Y le voy a decir, oye, pero no. ¿Y por qué no? Porque a lo mejor tuviste faltas injustificadas. A lo mejor te fuiste de incapacidad por enfermedad general. ¿Sí me explicó? A lo mejor cumpliste una comisión en el sindicato. ¿Sí queda claro? Etcétera. ¿Y por qué menciono esto? Porque en materia laboral hay un concepto que se llama suspensión de la relación laboral. Fundamento artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y la suspensión qué es? Dice, en el tiempo de la suspensión
no terminación, que quede claro, suspensión de la relación laboral. No se paga el salario ni se presta el servicio. Y ese tiempo no computa para la antigüedad, excepto las madres trabajadoras por los días pre y postnatales y los que sufren un riesgo de trabajo. Esos días sí forman parte de la antigüedad, pero incapacidad por enfermedad general, no. Permiso sin goce de sueldo, no. Comisiones del sindicato, no. ¿Sí me explico? A lo mejor, y tocamos madera, a lo mejor un trabajador lo llevan al tambo porque cometió un delito, también se suspende la relación laboral. ¿Sí queda claro? Entonces, esos días no forman parte de la antigüedad. Por lo tanto, yo les diría, si yo me fui un mes de incapacidad, en mi ejemplo, por enfermedad general, entonces ya no cumplo un año el 28 de noviembre de este año. Voy a cumplir un año el 28 de diciembre de este año. ¿Sí queda claro? ¿Por qué menciono esto? Porque a partir de que yo cumpla el año, se les pagan las vacaciones. Hasta luego, amiguito. Es que me vino a visitar un amiguito de aquí de Oaxaca. Para que vean que tengo amiguitos chiquitos y grandes, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amigo? No más tienes, ¿cómo te llamas? A ver. Mateo, se llama Mateo, gracias Mateo. Entonces, para que vean que hay que ser amigos de todos, ¿sale? Bien. Entonces, no sé si queda claro el comentario. Por eso les decía que en materia laboral tiene que llevar una comisión laboral que se llama Comisión del Cuadro General de Antigüedades. ¿Queda claro? Cuando ustedes estudien laboral, pues vean cuáles son las comisiones que se tienen que llevar de manera obligatoria. ¿Queda claro? ¿Sale? Vayan preparando sus preguntas. Aquí viene la primera reforma, vean, es parte del decreto y dice que artículo 76 dice, los patrones, las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios, y vean otra vez aquí el año, ¿de acuerdo? Tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones de 12 días de vacaciones, ¿queda claro? Y desde luego tienen que ser pagadas. Aquí viene una primera reforma, y esta reforma, que es el artículo 78, de acuerdo, que el periodo para disfrutar las vacaciones, que es dentro de los 6 meses siguientes, que yo debo de disfrutar por lo menos de 12 días de vacaciones, ¿de acuerdo? Cuando una persona tenga más periodo de vacaciones, ¿queda claro? Sin embargo, en la práctica todo esto realmente no se cumple al 100%. ¿Por qué razón? Porque dicen, hoy yo no quiero ir a trabajar porque simplemente me siento cansado, y hablo con mi patrón y me dice, no te preocupes, José Antonio, no vengas a trabajar, y te lo tomo en cuenta de vacaciones. Eso no podría ser, porque estoy tomando un día. ¿Sí queda claro? Sin embargo, bueno, como en cualquier casa, igual en cualquier empresa, si llegan a un acuerdo patrón y trabajador y lo dejan por escrito y no va en contra de los derechos del trabajador, pues bienvenido. ¿Me explicó? Insisto, todo lo que sube será bienvenido. Pero de entrada aquí vienen las reformas. Artículo 76 ya no van a ser 6 días, ya van a ser 12 días, ¿queda claro? Y para disfrutar las vacaciones tiene que ser un periodo no menor a 12 días, antes decía 6 días. Bueno, aquí es donde ya se aprueba prácticamente la ley del trabajo, con fecha 12 de octubre de este año, por parte de la Cámara de Senadores, ¿de acuerdo? Como Cámara Alta. Al final del camino, aquí ya también se reforma el artículo primero transitorio, donde antes decía que iba a entrar en vigencia un día después de su publicación. Hoy por hoy no. Hoy por hoy dice que esto va a entrar en vigencia el 1 de enero del 2023. ¿Queda claro? Y desde luego así está el comparativo. Vean, con la ley vigente 2022, primer año 6 días, primer año con la propuesta de reforma 12 días, segundo año 8 días, segundo año 14 días. Ahora, un dato también importante, aquí hasta el cuarto año son 12 días, y vean, aquí cuarto año 18 días, pero del quinto al noveno año suben 2 días, aquí ya no. A partir del sexto al 10º año suben 2 días. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, es lo que yo les decía. Si están, por ejemplo, en el segundo año, que por ley anterior o vigente quieren 8 días, con la ley nueva serían a 14 días. ¿Sí queda claro? Y si quieren esos 14 días y quieren disfrutar las vacaciones, de acuerdo al artículo 78, ¿cuántos días debo de disfrutar de manera corridita? Por lo menos 12. ¿Sí queda claro? 12.
Y desde luego aquí tenemos que ser un poquito armónicos en todo. El registro contable, número 1. El pago de las vacaciones, número 2. El timbre de las vacaciones. No olviden que el CFDI de nómina se timbra. Que por cierto, en atención a la 9ª resolución miscelánea, que se publicó el 20 de septiembre de este año, se recorre para el 31 de marzo del próximo año que yo pueda seguir timbrando con la versión 3.3 el CFDI de nómina. Se recorre hasta el 31 de marzo del 2023. ¿Queda claro? Y otra parte importante de las vacaciones es que se disfruten las vacaciones. Lo que no se vale, que es donde viene ya una especie de galimatías, es que por un lado te pago las vacaciones, después timbro las vacaciones, después disfruto las vacaciones, después lo registro contablemente. No, jóvenes. Tienen que establecer políticas contables y políticas fiscales. Es más, dentro de su programa de esta semana de actualización, van a hablar del famoso compliance, ¿no? O del programa de cumplimiento. Pues en materia laboral también tienen que hacer un programa de cumplimiento. ¿Sí me expliqué? Y uno de ellos es lo que acabo de mencionar ahorita: establecer una comisión del cuadro general de antigüedades para saber realmente cuál es la antigüedad de mis trabajadores, en armar perfectamente el expediente del trabajador, entre otras cosas. ¿Queda claro? Es más, la PRODECON ha sugerido que el programa de cumplimiento deja de ser una opción y hoy por hoy tiene que ser una obligación. ¿De acuerdo? Y en cualquier esfera, Entonces, hasta ahí vamos bien. La reforma de 6 a 12 días. ¿Queda claro? Bien. Otro punto es que, jugando un poquito con el Seguro Social, el hecho de que yo modifique el número de días en materia de Seguro Social, se modifica mi factor de integración para llegar o determinar mi salario base de cotización. Aquí, por ejemplo, y lo pueden checar, es un trabajador, ¿de acuerdo?, con 4 años de antigüedad, ¿de acuerdo?, pero voy a aplicar el factor de integración con ley 2022 y voy a aplicar el factor de integración con ley del 2023. Ahora, fíjense, ¿cómo saco un factor de integración? Que esto siempre lo van a utilizar para efectos del Seguro Social. ¿Queda claro? Bien, la unidad o el salario es precisamente 1. La prima vacacional, por eso les decía, con 4 años de antigüedad, y lo podemos comprobar. Vean, 4 años de antigüedad, 12 días, ley anterior. 4 años de antigüedad, 18 días con la ley vigente. Entonces aquí, ¿cómo saqué este factor? Sencillo, multipliqué 12 días por punto 25 entre 365. ¿Sí queda claro? Para que me den mi factor de integración, hablando de las vacaciones y tema vacacional. El aguinaldo no tiene mayor relevancia, ¿de acuerdo? Que son 15 días por lo menos entre 365, me da mi factor de aguinaldo, sumo y me da un factor de 1.0493. Que por el primer año, a lo mejor sí ya se lo saben hasta de memoria, el factor es 1.0452 por el primer año. ¿Sí queda claro? ¿Y eso qué va a implicar, señores? Que por el hecho de modificar las vacaciones, se va a modificar el factor de integración y en consecuencia se va a modificar el salario base de cotización. ¿Eso qué representa? ¿Vamos a pagar más cuota obrero patronal? Sí. ¿Sí queda claro? Y para que tengan la película completa, pues aquí en esta cédula, ahora sí, desde el primer año, ¿de acuerdo?, determino el factor de la prima vacacional, el factor del aguinaldo, sumo y vean los factores de integración que debo de aplicar dependiendo la antigüedad del trabajador. ¿Queda claro? Sin olvidar que el Seguro Social se cotiza por año, un año anticipado. ¿Queda claro? A partir del segundo año, tercer año y cuarto año, es obligación del patrón presentar modificación de salario del Seguro Social y sobre eso se va a pagar la cuota obrero patronal. ¿Sí queda claro? Que por ahí viene también un efecto negativo de la reforma en materia de pensiones, pero para el patrón, porque va a pagar más Seguro Social. ¿Queda claro? Bien. Seguimos con esta parte. Aquí de manera puntual viene el artículo segundo transitorio que ya les decía. Si lo ven con detalle, aquí me dice que este decreto va a aplicar para los contratos individuales colectivos de trabajo que estén vigentes a la fecha que entra en vigencia este decreto, siempre y cuando resulte más favorable al trabajador. Esa es la palabra que se tiene que destacar.
Porque mucha gente dice, y ya nada más se los dejo a ustedes para que lo analicen, porque esto es cuestión de analizarlo, desmenuzarlo, estudiarlo. ¿Sí me explicó? Porque mucha gente dice, y se les puede venir a su mente, dice, oye, me han dicho mis maestros que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Sí, pero que te lo diga bien. Dice, en perjuicio de persona alguna. Y aquí no es el perjuicio, es el beneficio. ¿Sí queda claro? Y ese efecto retroactivo viene en el artículo 14 de la Constitución. ¿De acuerdo? Lo pueden checar. Y les estoy dando elementos para que estudien. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí viene el artículo segundo transitorio. Y bueno, entonces con eso, aunque estaba muy sencillo, no sé si tengan alguna pregunta de la reforma de las vacaciones, que lo único que falta es que se publique y entre en vigencia. Preguntas. Las que quieran, ¿eh? Si hay preguntas, les llevamos el micrófono a sus lugares para que participen. Que lleguen a sus lugares, con el micrófono, a los dudas, lo que sea. Hola, buenos días. Yo soy Azucena. Yo tengo una duda respecto a las vacaciones que usted comentaba, que, por ejemplo, independientemente que sea aplicar la reforma 2023 con el actual en el que estamos, bueno, yo en mi caso yo trabajo, yo tengo 10 años trabajando en una empresa donde laboro, pero usted mencionaba que, por ejemplo, las vacaciones deben de ser disfrutadas por lo mínimo, actualmente, 6 días seguidos, que no deben de ser, por ejemplo, hoy no vine, es el caso de hoy, me tomé a cuenta de vacaciones. ¿Eso no repercute? ¿O por qué lo mencionan que no pueden ser? Porque mira, voy a ponerme como abogado del viaje. Cuando yo tengo una invitación de un patrón que me dice, mira, yo quiero que defiendas al patrón, yo voy en pro del patrón, y si quieren que defienda al trabajador, pues yo defiendo al trabajador. Lo que no se vale es defender a los dos. Sí que me aclaro. Pero bueno, menciono esto porque si yo te defendiera a ti como trabajadora, de entrada lo que yo le podría exigir al patrón, pagar una multa por incumplimiento de ley. Y las multas pueden llegar hasta 4,000 UMAS. Chequen nada más a partir del artículo 992 de la Ley del Trabajo para que tengan una idea. Y multipliquen 4,000 UMAS, ¿de cuánto estamos hablando de multas? Ahora, por otro lado, no sé si han escuchado un trastorno, ¿de acuerdo? Que se llama trastorno del quemado, para hablar en términos castellanos, ¿de acuerdo? Y ese trastorno del quemado es precisamente que una persona ya no puede rendir lo mismo si no descansa. Y es lógico, de verdad es lógico. Yo, por ejemplo, como patrón, nunca he estado en favor de las horas extras, por dos razones. Porque un trabajador ya no rinde lo mismo trabajando tiempo extra, si lo queremos ver de manera, digamos, crítico. Y por otro lado, los trabajadores voy a solventar su organacética, ¿por qué razón? Porque la gente que realmente trabaja, si es productiva, en 8 horas puede hacer maravillas. Vean, un primer beneficio de mi trabajo, y espero que no me escuche mi jefe. Hoy yo llego en punto a trabajar. A las 9 de la mañana ya estoy trabajando. Y a las 3:30, que ya me tengo que ir a mi casa a comer, ya no regreso. Vean, ni siquiera cumplo las 8 horas, pero yo hago en 5 horas y media o 6 horas lo que mis compañeros no hacen en 8 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy productivo. ¿Sí me expliqué? Ahora, ¿en qué repercute esto? Si tú estás de acuerdo con tu patrón, en nada. Si están lacerando tus derechos, yo puedo defenderte que te paguen tus vacaciones, por lo menos 6 días ahorita o 12 días con la reforma, ¿de acuerdo? Que esto puede ocasionar un problema de salud, ya vimos todo supuesto, e inclusive también le puedo cobrar eso a tu patrón y en su caso, ¿por qué no decirlo? Una indemnización por riesgo de trabajo. Y eso lo cuantifico y eso se lo cobro al patrón. Ahora dime, ¿quieres que lo devuelva? Es que esa es la cuestión, jóvenes. Es como otro fenómeno que se da en la práctica.
Yo, por ejemplo, conozco mucha gente que trabaja en restaurantes aquí. No es un dato, fíjense, un dato curioso. Un dato curioso. Hoy yo desayuné acá y le di propina al chico. ¿De acuerdo? Que me atendió. Le pagué con tarjeta de crédito. Te preguntas elementales. Si yo pago con tarjeta de crédito y pónganse la camiseta del contador de este restaurante, pónganse la camiseta, ¿sabes? Si yo pago con tarjeta de crédito el consumo y la propina, primer pregunta, ¿cómo contabilizan la propina? Segunda pregunta, ¿cómo timbran la propina? Ya no hay sonido. A ver si me ayuda porque ya se acabó el sonido. Vean, cuestiones tan sencillas, ¿cómo timbran la propina? Tercer pregunta, díganme si la propina causa IVA. Y cuarta pregunta, díganme si la propina forma parte del salario del trabajador. Y no me estoy saliendo del tema, salario del trabajador. ¿Queda claro? Porque si la propina forma parte del salario de vacación del trabajador, una pregunta sería, oye, entonces tiene un salario variable, ¿no es cierto? Porque la propina es variable. Entonces las vacaciones se van a pagar sobre el salario variable, claro. Entonces contesto las preguntas, vean, ¿cómo se contabiliza la propina? Como ingreso del restaurante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se timbra la propina? Insisto, como ingreso del restaurante. ¿La propina causa IVA? No, porque hay una normatividad del SAT que dice que como el dinero va a ser del trabajador, esa propina no causa IVA. Número cuarto, ¿esa propina es salario del trabajador? Sí, lo dice la ley del trabajo. ¿Me explicó? ¿Esa propina cotiza para seguro social? Sí, como ingreso variable. Ahora, ¿quién lo hace en la práctica así? Nadie. ¿De verdad? ¿De verdad? Diferente si te hubiera dado la propina en efectivo. ¿Por qué razón? Hay una máxima que dice, nadie está obligado a lo imposible. A ver, planito que me atendió. Dile al Seguro Social cuánto te dejó de propina, José Antonio. Nada. Nada. ¿Cómo lo obligas al trabajador que te diga? ¿Y por qué dijiste con tarjeta de crédito? Porque hay evidencia. ¿No es cierto? Ya cayó en su cuenta bancaria del restaurante. Y si no lo paga, tiene un problema laboral y tiene un problema fiscal. Este restaurante. Vean nada más cómo se hacen las cosas. ¿Sí que la saben? Es más, fíjense. Ahora, y esto para que también agarren la experiencia, y ya pasamos a este tema. Sí. La gente me dice, ahorita vamos, la gente me dice, oye Toño, ¿cómo yo le puedo pagar a una persona que está haciendo sus prácticas profesionales? ¿De acuerdo? Sencillo, como beca. Por ejemplo, aquí hay gente de noveno semestre, me dijeron, es más, hay que levantar la mano. Si yo los contratara a mi despacho, ¿cómo les podría pagar como becarios? Ahora les pregunto, ¿la beca es un ingreso para ustedes? Contéstenme. ¿La beca se tiembra? Contéstenme. ¿La beca se da de alta de seguro social como salario? Contéstenme. Vean nada más. ¿La beca es deducible para mí? Contéstenme. Vean nada más. Es que es cierto, yo les puedo dar una beca y vean, ¿es ingreso para ustedes? No, es un apoyo. ¿Se tiembra? No. ¿Cotiza para seguro social? No. ¿Te puedo dar lo que yo quiera? Sí. De verdad, de verdad, de verdad. Pero también los despachos, al menos en México, en Puebla, dicen lo siguiente: te voy a pagar 30% en salario y te voy a pagar 70% en conocimiento. Y aunque sacrifiquen un poquito el salario, apuéstenle esto. Apuéstenle eso, bueno, de verdad, apuéstenle. Porque después, de verdad, y acuérdense de mí, después pueden cobrar lo que quieran, lo que quieran. Nada más hay como dato curioso, para que vean que esto es negocio. Y una vez hice una consulta a un cuate y nada más le decía, oye, coño, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, 10,000, así. Pero no establecimos si fueron pesos o dólares. Y me pagaron en dólares. La pequeña diferencia, 10,000 mugrosos pesos contra 10,000 dólares. Bueno, de los billetes verdecitos, ricos, ¿verdad? ¿Queda claro? De verdad que el dinero viene solito, si realmente viene un servicio profesional. Pero bueno, sí te contesté, sí se puede demandar, sí puedes exigir tu servicio, ¿de acuerdo? Siempre que protejas los derechos del trabajador, siempre.
¿Alguna otra pregunta, Jorge? Buenas tardes, quiero el micrófono. A ver, adelante, quien tenga el micrófono, hable. Porque ya se dio calor. Sobre la renta vacacional que se paga 12 días por cada año, digamos que el trabajador se sale 2 meses antes de cumplir el otro año, ¿ese se pagaría? Sí, claro, claro. Es más, te doy el dato, fíjate bien. Cuando tú cumples un año, ¿de acuerdo? Y por alguna razón trabajas algunos días, algunos meses del otro año, ya tienes derecho a 2 periodos vacacionales por el año cumplido y la parte proporcional del segundo año. ¿Sí me explicó? Y tienes derecho a 2 primas vacacionales. ¿Sí queda claro? Y esos 2 meses se tienen que pagar en el finiquito. ¿Sí queda claro? Ahora, ahí sí, si no te pagan el finiquito correcto, ¿de acuerdo? Ahí sí yo puedo demandar por daños y perjuicios. ¿Sí queda claro? Y le puedo cobrar a tu patrón tus vacaciones, tu prima vacacional, y escucha esto: salarios caídos, intereses y lo que se me ocurra. Y de verdad, y no estoy simulando. La respuesta de esto viene del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Pero sí puedes cobrar eso, desde luego, forma parte de tu dinero. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa interesante: ¿hasta cuánto tiempo tienen para cobrar esos derechos numerarios, esos finiquitos? La respuesta viene en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. A partir de que terminas una relación laboral, cualquiera que sea el supuesto, tienes un año para que te paguen. ¿Sí explicó? PTU, vacaciones, prima vacacional, lo que tú quieras. ¿Queda claro? Ahí tienes fundamento. Ahora nada más consíguete un buen abogado. ¿Queda claro? ¿Alguien levantó la mano también de este lado? Sí, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Robert y mi pregunta A ver, es, ¿dónde estás? Levanta la mano. Allá. Ya. debido a la naturaleza paternal de la Ley Federal del Trabajo y las reformas que están afectando al patrón, ¿ha habido controversias constitucionales que se hayan suscitado y que hayan resuelto a favor de alguna empresa en particular, o todavía hasta el momento de las reformas que han entrado en vigor, ningún patrón, ninguna empresa está Ok. ¿Cómo te llamas? Robert? La pregunta es como de abogado, pero bueno. Soy abogado. Es abogado. Bueno, te contesto. Cuando una ley entra en vigencia, hay dos momentos para impugnarla. A partir de la entrada en vigencia y a partir de que tú ya tengas el supuesto en particular. ¿Sí queda claro? Ahora, si tú argumentas que realmente hay una afectación al patrón, estás en tu derecho de impugnarla, ¿de acuerdo? De defenderte, de establecer un amparo, ¿de acuerdo? Que también aplica en materia laboral, pero tendrías que establecer cuáles son los agravios que te están ocasionando. Así de bote pronto, y como bien lo decías, atendiendo a la cuestión paternalista de la ley del trabajo, ¿habría un agravio para el patrón? No. Que esto representa mayor erogación es otra historia. ¿Sí que me claro? ¿Por qué razón? Porque la ley federal del trabajo, insisto, siempre va en pro del trabajador. Pero bueno, tú puedes establecer algún agravio y si procede, bienvenido. Es más, puedes crear jurisprudencia. ¿Sí que me claro? Bien. Por favor, alguien levantó la mano, por favor. Conta, buenos días. Hola. Bueno, tengo una duda, a lo mejor usted lo dijo, a mí no me quedó claro, pero dice que el registro, para dar nuestras vacaciones, otorgo mis vacaciones como patrón, hago mi registro contable, doy mis vacaciones, pero supongamos que mis vacaciones de este año las voy a dar en diciembre, en el último mes. Entonces, para hacer mi timbre en mi nómina de vacaciones, ¿va a afectar, va a hacer con la ley del 2022 o se aplica con la ley del 2022? Es que depende de cuando la disfrutes. Pues el disfrute de las vacaciones van a ser en diciembre en diciembre de este año. Con la ley del 2022. Ok, aunque ya supongamos que libre lo de 2022. No, es que espérame, tantito. Se van a dar los supuestos. Por eso decía, tengan sus preguntas a mano. Primer supuesto: si se devenga en 2022 y te pago la totalidad de las vacaciones del 2022, las disfrutas en 2022, te las pago en 2022 y se timbran en 2022. ¿Queda claro? Tengo que librar las 2022. Te doy un pequeño sesgo. ¿Saben ustedes lo que son reglas de carácter general? Mejor conocidas como resolución miscelánea. Sí saben eso, ¿no? ¿O no?
Ya lo digo con cara de hierro, pues. Pero bueno, créanme, hay disposiciones de carácter general que se conoce como resolución miscelánea y te doy la regla. La regla 2751 de la resolución miscelánea dice de que tú puedes librar la nómina dependiendo del número de tus trabajadores con posterioridad a la fecha de pago. ¿De acuerdo? Y te doy 3 ejemplos. Si tienes hasta 50 trabajadores, puedes librar, ¿de acuerdo?, 3 días posteriores a la fecha de pago. ¿De acuerdo? Si tienes de 51 a 100, 5 días posteriores. Si tienes de 101 a 200, 7 días posteriores. Y luego te vas a 9 y luego a 11 días posteriores. ¿Sí queda claro? Ahora, contestando tu inquietud. Si pagas las vacaciones del 2022 y disfrutas el 2022, puedes librar las vacaciones en 2023. Pero que diga fecha de pago 2022. Ahora, esa regla es muy buena. ¿Por qué razón? Porque la ley del impuesto sobre la renta, espero que lo hayan estudiado, al menos quinto, séptimo, noveno semestre, y ya es obligado que lo sepan. El artículo 99 de la ley de renta, en la fracción tercera, dice que es obligación del patrón, escucha esto, librar la nómina en el día del pago. ¿Y quién hace eso? Nadie. Por eso viene la regla miscelánea y te dan hasta 11 días para librarlo. Ahora, eso es lo ortodoxo, lo correcto. Sin embargo, una primera modalidad. Si tú cumples año 2022 y dices al patrón, yo quiero disfrutarlas y que me pagues 2023, ¿con qué ley te pago? Con 2023. ¿Qué crees? No me imagínate, ven el calendario de la contadora o la compañera. Tiene 10 años chambeando. Tan sencillo, ve. Tiene 10 años. Con la ley anterior le corresponderían, ¿de acuerdo?, 16 días. Con la ley nueva, 22 días. Esta pequeña diferencia. Tú la disfrutas 2023, te pagan 2023, timbras 2023, ¿cuántos días disfrutas? 22 días. Ahora te la pongo más interesante. Disfrutas en este mismo escenario 10 días que le corresponderían acá, 10 días, ayúdenme, 16 días. Puedes decir, quiero disfrutar 6 días 2022. ¿Con qué ley te las pago? Con 2022. Y quiero disfrutar el complemento con 2023. ¿Se puede? Sí. Y acá, acérquense con su abogado. Mi punto de vista es, como ya te indicas al 2023 y si aquí ya tienes 6 días, ¿de acuerdo? Pues sencillo, para el 2023 te corresponden 22 días. ¿Queda claro? Entonces le resto los 6 días que ya te pagué, que ya timbré, y te pago en 2023 y disfrutas la diferencia, pero con la ley nueva. Eso ya depende en tacto de tu abogado. Por eso le decía a la contadora, si soy abogado gandalla, que haya abogado gandalla, ¿cuántos días le van a dar? Los de la ley anterior. Fíjate. Pero ojo, nunca dejes que pasen los 6 meses, porque pasando los 6 meses no la disfrutas, nadie te va a dar el beneficio, nadie, ya lo prescribió. Para disfrutar tus vacaciones, no para el pago. El pago es otra historia, ya lo decía, artículo 516 de la ley total. ¿Sí, verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Para que nos vayamos de la oración. ¿Preguntas? ¿No? Pregunte, como dice por ahí, pregunte. Porque así nos acaba el encanto porque te veo que te volada a México. Hola, contador, buenos días. Hola. Soy Mitzi. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, apenas a mí me estaban haciendo comentarios. Ya tenía trabajando, de manera formal, ya había hecho 8 años. Ahorita lo despiden, la hacen que firme su hoja de despido, pero no le dicen, ahí va aclarado que nada más las vacaciones se te van a pagar proporcionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dado permisos y esos permisos, aunque te los descontamos, mejor te los metí como vacaciones. Entonces, ahorita cuando ya lo despiden, firma su carta de renuncia, pero ya no le entrega lo que fueron sus vacaciones, sino simplemente le entregan una proporción nada más. No te preocupes.
En la ley del trabajo, la carga de la prueba es del patrón, nunca del trabajador. Nunca del trabajador. Con el hecho que tú le digas a tu compañerita, oye, quiero que des tu testimonio de que yo realmente no he salido de vacaciones. Y si ella dice que no, que el patrón demuestre lo contrario. Y tú puedes exigir el pago del 100% de tus vacaciones. Sin problema. Aunque ya haya firmado. Aunque ya hayas firmado. Y el fundamento, aunque hayas firmado, el fundamento de que no procede esa firma está en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que los derechos y prerrogativas del trabajador son irrenunciables, sea de manera escrita o verbal. Es más, yo puedo firmar ahorita, renuncio a mi salario y lo firmo con sangre. La llamada. Esa cláusula se tiene por opuesta. El fundamento ahí está, artículo 5 de la Ley del Trabajo. ¿Sí que verdad? Sí. No puedes renunciar a tus derechos. ¿Vale? Y si no, ¿cómo? Sabes que no voy a salir calito. Claro. Vamos al otro tema, señores. Al segundo cierre, que está padrísimo eso, Si tienen preguntas, bienvenidas. Es nada más que a la una o una de ellas se acaba el encanto. Aquí, para entender la reforma del Seguro Social, hay que ver estos 4 pasos. Vean, primer paso, dice: hay un incremento en las aportaciones patronales por el seguro de cesantía en edad más y vejez, que va a pasar, vean el efecto, de 3.150 que está hoy sobre el salario y base de cotización, y va a pasar a 11.875%, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser de manera gradual y dependiendo el rango del salario del trabajador. De tal suerte, para que tengan una idea, si es un trabajador que debe un salario mínimo, aún y cuando la tendencia es que las cuotas suban, siempre el patrón va a pagar esto, 3.150%. Pero solamente con salario mínimo. Si devenga más del salario mínimo, ¿de acuerdo? Va a llegar a pagar hasta el 11.875%. ¿Está claro? De tal manera que esta reforma va a entrar de forma plena en el 100% de ese incremento hasta el año 2030. Vean, estamos viendo una reforma del 2020, de acuerdo, que se publicó ahí en el fundamento, vean, 16 de diciembre del 2020, y tiene vigencia plena hasta el 2030, pero se va a contar a partir del próximo año 2023. Segunda reforma, vean, para aquellos que se van a pensionar con la reforma de 1997 Seguro Social, donde ya nacieron las AFORES, de acuerdo, y demás, cambia el número de semanas cotizadas y cambia a favor del trabajador. Hoy la ley dice que debe tener por lo menos 1.250 semanas cotizadas. Y eso va a bajar a 1.000 semanas cotizadas, ¿de acuerdo? Ahora, saquen más o menos un promedio, que regularmente son aproximadamente 22 años para que tengan derecho a la pensión. Más o menos, más o menos. Entonces van a bajar de 1.250 a 1.000 semanas cotizadas. Pero acá hay una reforma interesante. Hay un artículo transitorio que dice, y lo vamos a ver ahorita, de que a partir del año 2021, ¿de acuerdo? Ustedes se pueden pensionar, obviamente teniendo la edad 60 o 65 años, hablamos de cesantía o de vejez. Cuando diga cesantía, 60 años, cuando diga vejez, 65 años. ¿Queda claro? Ahora, decía, si conocen a alguien que a partir del 2021 ya tenga la edad, pero no tenga las semanas cotizadas, hay un beneficio. A partir del año 2021, el requisito ni siquiera son las 1.000 semanas cotizadas, son 750 semanas cotizadas. Y van a incrementarse 25 semanas cada año hasta llegar al 2031 a las 1.000 semanas cotizadas. ¿Sí queda claro? Entonces hay ese beneficio. Y alguien se puede preguntar, que ese es un temazazo, Oye, Toño, ¿y yo me puedo pensionar antes de tener la edad? Claro. Oye, Toño, ¿yo me puedo pensionar antes de tener las semanas? Claro. Pero tengan cuidado con lo siguiente, que cuando el Seguro Social les calcule la pensión, o las AFORES les calcule la pensión, ¿de acuerdo? Porque hay dos modalidades. Siempre deben de tener cuidado con el punto 3, que tienen que tener vigente un beneficio que se llama pensión mínima garantizada. ¿Queda claro?
De tal manera que si tu pensión, les voy a dar un número, te van a corresponder 3,500 pesos de manera mensual como pensión. Y yo digo, a ver, antes de que me la pagues, quiero que me digas cuál es la pensión mínima garantizada. ¿Queda claro? Y va a haber una tablita que van a tomar 3 elementos para saber a qué pensión tienen derecho. ¿Y esos elementos cuáles son? La edad, el promedio salarial y el número de semanas cotizadas. De tal suerte, por ejemplo, que si jugando con esos 3 factores, mi pensión mínima garantizada son 6,000 pesos, entonces yo le voy a decir a la Afore, ¿de acuerdo? O al seguro, no me paguen mi pensión porque es inferior a la mínima garantizada. Se va con la pensión mínima garantizada que les va a beneficiar. Y este es el punto 3. Vean, incremento la pensión mínima garantizada que dependiendo, ya lo decía, de la edad, el número de semanas cotizadas y el rango salarial, pueden pagarle una pensión mínima, o sea, lo menos de lo menos de lo menos, 2,622 y puede llegar hasta 8,241 pesos. ¿Sí queda claro? Pero vamos a ver esa tablita, repito, donde simplemente vamos a encuadrar dónde están ustedes ubicados para saber cuál es la pensión que les corresponde. Y el último punto es que va a haber una disminución al cobro de comisiones de las Afores. Eso suena muy bonito, pero no se vayan siempre con la idea. ¿Por qué razón? Porque pueden ser muy mañosas las Afores, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo muy mañosas? Porque les puedo decir, les voy a poner 2 ejemplos. A ver, tuviste un rendimiento al año de 2,000 pesos y te cobran una comisión de 1,800, entonces ¿cuánto fue tu rendimiento real? 200 pesos. ¿Sí que recuerdo? Segundo escenario, oye, hubo inflación y tienes un déficit, una minusvalía, no sé si han escuchado los conceptos, y no ganaste intereses, pero te sigo cobrando 1,800 pesos de comisión. ¿Sí queda claro? Entonces tienen que ver esos elementos con sus afores para saber si realmente hay un beneficio real en la disminución de la comisión y siempre ustedes encuádrenlo a que realmente se cobre siempre y cuando tengan un rendimiento, una plusvalía, ¿de acuerdo? Para que realmente ganen en ese ahorro. De lo contrario, van a salir perdiendo. ¿Vale? Creo que por ahí había una pregunta. Con respecto a lo de Tranquila, no pasa nada. Ajá. Bueno, en el supuesto que ya tienes excedidas las semanas, que estás a 3 años de cumplir los 60. Ajá. Y bueno, ahí en un caso sacaste ya tu casa de Infonavit. Bueno, el banco te dice, o tu Afore te dice que tienes que agarrar de tu Afore, de lo que tienes en tu Afore, para cubrirlo para cubrir en el seguro. ¿Eso es válido? A ver. Está medio raro ahí. No te preocupes. Ahí búsquete en internet porque apenas acabo de sacar un artículo de esto, de esta reforma, y ahí estudienlo. Es que te das en el artículo ahí con tus maestros. Es bueno eso de analizar. ¿Por qué menciono esto? Vean, a partir de que nacieron las Afores, están las Afores y las Afores, que las invierten tu dinero y demás, y les pagan rendimiento y demás, y se andan peleando por los dineros de ustedes. Es cierto, se andan peleando porque se supone que ustedes decidieron a qué Afores iban a ir, ¿de acuerdo? Que si el siglo XXI, que si Banorte, que si lo que quieran. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro del nacimiento de las Afores hay 2 subcuentas. La subcuenta de retiro propiamente dicho, ¿de acuerdo? Que tiene que ver mucho con el tema que estamos manejando ahorita, y la subcuenta de vivienda. ¿Sí queda claro? Estamos hablando ahorita de las subcuentas de retiro para que tú, teniendo la edad, teniendo las semanas y demás, pues te lleves una pensión, digamos, digna. ¿Sí queda claro? Pero para trabajadores de 1997 hacia acá. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener una pregunta. Oye, pero mira, mi papá, mi mamá, mi hermano y demás cotizó antes del 97. Entonces ya no te aplica esto, te aplica la ley del 73. Y en la ley del 73, no sé si han escuchado, hay una modalidad que se llama la modalidad 40. ¿Sí me explicó?
que dependiendo qué edad tienes, cuánto has cotizado, me acuerdo que ahí ni siquiera son las 1.250 semanas cotizadas, son de entrada 500 semanas. De entrada, que son 10 años. O sea, para que vean la diferencia. ¿Y por qué menciono esto? Y les pongo mi ejemplo. Fíjense. No estamos por saber lo que me veo más chavo. Yo tengo 56 años, me faltan 4 para llegar a 60 años. Entonces tengo un amigo en la oficina que me dice, mira, déjame hacerte una corrida financiera para que se entienda eso y te contesto. Y la corrida financiera no es otra cosa con la modalidad 40, porque yo soy de la ley del 73. Me dice, mira, a ti te falta por cumplir para que llegues a una pensión de 40, 45 mil pesos al mes, que suena interesante. ¿De acuerdo? Suena interesante. Te falta que le pagues al Seguro Social 250 mil pesos, que suena fuerte. ¿De acuerdo? Dice, pero no te preocupes, José Antonio, esos 250 mil pesos los vas a pagar en 4 años. Ah, bueno, pues está padre. Pero te aseguro una pensión mínima de 50 mil. ¿Dónde lo multiplique? 50 mil por 12, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 600 mil. Yo invertí en 4 años 250 mil. En el primer año lo recupero y me queda ganando. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿saben qué voy con esto? Que si ustedes también tienen una pensión o una gente que esté cotizando con la ley anterior, hagan un cálculo, hagan un ejercicio financiero y les pueden convenir, porque suena muy padre que se van a llevar 2.622 pesos. ¿Esto para qué les sirve? Para nada. Que se pueden llevar 8.241 pesos. ¿Esto de qué les sirve? Para nada. De verdad, de aquí a México me los acabé hoy, pero en chinga, pero rápido. Siguen acá. Váyanse al tope, váyanse al tope. Y desde ahorita empiecen a cotizar, ¿de acuerdo? Para que realmente puedan generar eso. Ahora, ¿a qué voy con esto? De que cuando tú tengas un crédito del Infonavit, ¿de acuerdo? Ese crédito se va a agarrar de la subcuenta de vivienda. ¿Sí queda claro? De tal manera que si tú todo lo que llevas acumulado tienes el crédito, se amortiza con todo el dinero. Y si tienes un remanente, el patrón lo va a pagar por ti, no tú lo pagas, ¿Queda claro? Lo va a pagar por ti. Que te lo descuenta vía nómina además, pero finalmente lo va a pagar por ti el patrón. ¿Queda claro? Pero si ya pagaste ese crédito del Infonavit y te queda un remanente que también se puede dar, o nunca ejerces un crédito del Infonavit, ese dinero y te doy el fundamento. Artículo 8º transitorio. Vean lo que tienen que saber. De la reforma del 5 de enero de 1997 dice que independientemente de la modalidad de la pensión que elijas, el dinero que tengas en la subcuenta de vivienda se te tiene que entregar de manera inmediata. ¿Sí queda claro? Y entonces, ¿con qué se van? Con la subcuenta de retiro, que son como estos numeritos. ¿Queda claro más o menos? ¿Sale? Bien. Continuamos. Entonces decía que tengan mucho cuidado con el tema de las comisiones. Adelante, por favor. Sí, siguiendo con el tema de las pensiones, me podría indicar más o menos, considerando una persona es, o empezó a cotizar obviamente antes del 73, se quiere pensionar, ¿cuándo sería los parámetros? No estamos aquí con el Dios de la gloria. No es Bueno, les comento, miren. Todos los temas que vean simplemente son reglas de carácter general. Nunca puede haber un concepto de acuerdo en particular para todos. ¿A qué voy con esto? Que cuando tengan un supuesto, tienen que analizarlo para ver qué le conviene. Por ejemplo, ¿yo qué haría en tu caso? Mira, yo tengo 56 años, me aplica la ley del 73, pero también me aplica la ley del 97, porque yo puedo elegir con qué ley me pensiono. ¿Sí me expliqué? Entonces le digo al Seguro Social, quiero que me diga Seguro Social cuánto me llevaría de pensión con la ley del 73 y cuánto me llevaría de pensión con la ley del 97. Y es donde hay tu primer parámetro. Queda claro, el Seguro Social te va a dar los cálculos y quién va a decidir. ¡Pum! ¿Se entendió? Ahora bien, no hay que olvidar, y nada más te doy un dato. Con la ley del 73, el promedio, digo, antes hice la modalidad 40, que ya es
otro supuesto diferente. Es cuando yo a lo mejor ahorita me quedo sin trabajo, me voy con la modalidad 40, voy a pagar unos 150,000 y lo que les platicaba, ¿no es cierto? Pero ahorita afortunadamente puedo seguir trabajando 1 año más, 2 años más, no sé lo que quiera yo. Pero si no te vas con la modalidad 40, te vas con el procedimiento tradicional. En la ley de 73, requisitos para pensionarte: tener 60 o 65 años, ¿de acuerdo? Segundo requisito, tener por lo menos 500 semanas cotizadas. Y tercer requisito, el promedio de la pensión va a ser las 250 semanas cotizadas en los últimos 5 años. Entonces yo te diría, oye, ¿tengo la edad? Sí. ¿Tengo las semanas? Sí. ¿Cuánto es el promedio de las últimas 250 semanas cotizadas? Oye, pues son 1,500 pesos. No me sirve, me voy con la pensión mínima garantizada. No sé si queda claro. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que tienes que evaluar tu edad, tu promedio de semanas cotizadas y desde luego el promedio del salario para que se te pueda dar una respuesta ad hoc y mejor para ti. ¿Queda claro? Que seguramente lo que más le va a convenir, sin equivocarme, va a ser la modalidad 40. Pero dile a esa persona que vas a pagar, por ejemplo, 250,000, te va a mandar al cuerno. Pero explícaselo bonito y vas a ver que sí le va a gustar. Porque va a ganar 600,000 ya que se pensione, invirtió 250,000 en cada año, pues lo recuperó inmediatamente. ¿Sí queda claro? Pero bueno, pues por eso estudiamos jóvenes, para asesorar a los clientes, ¿eh? Pero una cosa, no tienen que ser todólogos. ¿Queda claro? Y ubíquense en un área que realmente les guste: contabilidad, finanzas, desde la parte operativa del registro contable, docencia, capacitación, que no ganamos mucho, pero bueno. Bueno, déjenme pasar una laminita y ya les doy la hoja. En esta lámina que no reforma, que viene del artículo 151 de la Ley del Seguro Social, me dice que las semanas de cotización nunca se pierden, simplemente quedan en stand-by, dependiendo el tiempo que se haya interrumpido la relación laboral. Me explico. Si la interrupción de la relación laboral es menor de 3 años, con el requisito de que te vuelvas a incorporar al régimen obligatorio del Seguro Social, se reconoce la totalidad de las semanas cotizadas. Segundo supuesto, si es de 3 a 6 años, de acuerdo, que dejaste de laborar, interrumpiste la cotización, tienes que cotizar 26 semanas más, que es medio año. Y cuando el tiempo que interrumpiste de dejar de cotizar es mayor a 6 años, debes de cotizar 52 semanas, que es un año, para que se te reactive la totalidad de las semanas cotizadas. ¿Sí queda claro? No se pierden, nunca se pierden. Sí, claro. Simplemente quedan en stand-by. Lo cierto es de que ustedes tienen que homologar todos sus números de afiliación, porque nada más les comento un dato que resulta un poquito ocioso. Yo en su momento tuve 2 números de afiliación, por error o lo que quieran, ¿eh? Entonces yo fui al Seguro Social, me acuerdo bien, allá en México, ahí por la avenida Churubusco. Le digo, pues yo soy José Antonio González Castro y vengo a homologar mi número de afiliación. Se van a sorprender. Buscaron en la máquina José Antonio González Castro como 50 personas que se llaman igual que yo. Yo pensé que era el único, pero no, hay muchos. Entonces sí tienen que homologar su número de seguridad social, ¿de acuerdo? Que supuestamente iban a quitar el número de seguridad social y iban a dejar vigente la CUR. Pero bueno, pues que dónde está ahí también esa CUR. Bueno. Otra lámina que también es importante es esta. No hay que perder de vista que tampoco es reforma, pero tiene un efecto financiero interesante, de que a partir del 1 de febrero de cada año se incrementa la unidad de medida y actualización. ¿Sí recuerdan eso? Al incrementarse la UMA, hay un porcentaje que paga el patrón, que es del 20.40% dentro del seguro de enfermedades y maternidad. Y el patrón lo paga por cada uno de los trabajadores. Por lo tanto, el efecto financiero es el siguiente: si lo pagan por la UMA vigente, 96.22, vean el importe, y si lo pagan con un incremento en promedio de un 8% de inflación para este año, se va a incrementar el pago del Seguro Social en ese rubro también, donde vayan sumando los efectos de la reforma en materia de Seguro Social.
Por eso decía yo, no hay reforma fiscal, pero sí vamos a pagar más seguro social. Y el costo del seguro social es muy alto. Muchos patrones inclusive simulan pagarle por otro concepto y no por sueldos y salarios. ¿Queda claro? Que también se pueden defender, pero bueno. Entonces ahí está un efecto interesante también para que lo consideren. Bueno, requisitos para tener la pensión, simplemente lo pongo en contexto. No es reforma, pero para que se vayan empapando. Vean, esto viene en la ley del Seguro Social a partir del artículo 154 y 162, dependiendo obviamente si es cesantía o vejez. Bueno, vean, número 1, acreditar haber quedado privado de su trabajo remunerado. ¿Queda claro? Es decir, que ya no tengas una relación laboral vigente. ¿Queda claro? Ahora, lo que no se vale, porque su mentecita también les puede decir esto, de que mucha gente quiere buscar una pensión y sigue trabajando en la misma empresa. Eso no puede ser. No puede ser, jóvenes, porque hay un beneficio sobre beneficio. Ya tengo mi pensión, pero quiero seguir trabajando y ya no te puedo pagar como salario porque el Seguro Social me quitaría mi pensión. ¿Sí queda claro? Hay que ser transparentes. Si realmente se van a pensionar, aquí lo dice, que realmente ya no tengan una relación laboral vigente. ¿De acuerdo? Segundo requisito, tener cumplido 60 años o 65 años dependiendo del tipo de pensión. Y aquí viene la reforma, vean, ya no dice 1,250 semanas cotizadas, ya dice 1,000 semanas cotizadas. ¿Queda claro? Entonces ahí están los requisitos. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí también se aclara que ya es la reforma como tal, ya lo mencionaba del artículo 154 y 162, sustituyen 1,250 semanas por 1,000 para cesantía y 1,250 semanas por 1,000 para vejez. Artículos 154 y 162 de la ley del Seguro Social correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las prestaciones a que tienen derecho ya siendo personas pensionadas? Vean, a la pensión, que es la parte numérica, la parte del dinero, que aquí pueden haber dos modalidades, yo te la voy a comentar, ¿de acuerdo? La asistencia médica en los términos de la misma ley del Seguro Social, asignaciones familiares y ayuda asistencial. ¿Esto qué? ¿Cómo se traduce? ¿Qué quiere decir? Sencillo, jóvenes. Cuando una persona ya tiene una edad, tercera edad, pues muchas veces necesita de una enfermera, de un doctor, de un familiar que lo asista, ¿de acuerdo? Y el Seguro Social también les da un apoyo, insisto, como asignación familiar o como ayuda asistencial para pagar las personas que lo están asistiendo. A esto también tenemos derecho, ¿de acuerdo? Ahora, salud. Alguien también se puede preguntar lo siguiente: contador, ¿estos beneficios prescriben? ¿Estos beneficios se pierden? De inicio no. Pero esto me recuerda precisamente la reforma del 1 de mayo de 2019, que se reformó dentro de muchas cosas el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Y en ese artículo 25 nos habla de los requisitos del contrato. Y si ustedes checan esta reforma del artículo 25, en la fracción última dice, se debe de poner los beneficiarios en caso de que el trabajador fallezca o en caso de que el trabajador desaparezca. ¿Sí queda claro? De lo contrario, desde el 2019 yo les dije a mis clientes, amigos, alumnos, si no ponen beneficiarios, ¿quién creen que se va a llevar esos dineros? El Seguro Social. Bueno, pues me adelanto con una lámina. En los artículos transitorios de esta reforma dice, los derechos de la pensión son imprescriptibles, o sea, no prescriben. Dice, sin embargo, y pese a lo anterior, pasando 10 años, vean, 10 años, y si no reclaman esos derechos, el dinero de suspensión se lo va a asignar el Seguro Social. Por lo tanto, moraleja, designen beneficiarios. Designen beneficiarios para efectos de que no se queden con su lana en Seguro Social. Bueno, mientras llega el micrófono, vean. Aquí simplemente para que tengan el dato, que no es una reforma como tal, ¿de acuerdo? Aquí les comparto algunas modalidades de la pensión.
Si quieren ir con una renta vitalicia, que como el nombre lo indica, que aunque viene más adelante definido, es un importe que te van a dar mientras vivas, ¿de acuerdo? ¿Y eso quién te lo va a pagar? Una institución de seguros. Y la segunda modalidad es retiros programados, aquí lo dice. ¿Y quién te va a pagar estos retiros programados? Las AFORES. Ahora, ¿se puede cambiar una de esas modalidades? La respuesta es sí. Pero ojo otra vez, cuando cambian de esa modalidad, y aquí lo menciona, ¿de acuerdo? El cambio nunca tiene que dar por lo menos una pensión mínima garantizada, tomando como referencia el salario mínimo y la edad mínima, que son 60 años. ¿Y cuál es la pensión mínima garantizada? Los 2.622 pesos. ¿Queda claro? Eso es como un referente para que por lo menos siempre se lleven este dinero. Ahora sí, adelante con la pregunta. Hola, una pregunta. Había comentado sobre las pensiones. Perdón. Se tiene que dejar un beneficiario. En el caso de mi pregunta es que el beneficiario fallece, el dueño de el que estaba asegurado fallece. ¿El beneficiario o el trabajador? El trabajador, perdón, fallece. Están casados. Ajá. Y el beneficiario era la pareja. En este caso también fallece la pareja. Ajá. Pero no, ambos estaban asegurados, ambos fallecen. Ajá. Y en esta cuestión, ¿qué pasaría con el dinero? Bueno, de entrada hay un procedimiento muy particular, que si tienen familia, los que pueden reclamar el dinero son los hijos, ¿de acuerdo? Okay. O son los padres, dependiendo si tienen hijos o si tienen padres, o algún otro familiar, ¿de acuerdo? Y si no, tienes que abrir ante un juez, ¿de acuerdo?, una sucesión testamentaria, ¿de acuerdo?, para efectos de designar los bienes del difunto. En cuestión de los hijos, ¿tienen que tener cierta edad para que puedan reclamar? No importa la edad. No importa la edad. Porque bueno, habían comentado que tenía que ser un menor de edad o que tenía que mayor de 24 años, pero que tenía que estar trabajando. En caso de que no estudiando, perdón. Esos son los requisitos para que sean beneficiarios de la ley del Seguro Social en cuanto a atención médica, hospitalaria y demás, que son precisamente esos, ¿de acuerdo? Que sean menores de edad o hasta 25 se acreditan estar estudiando. Pero en caso de una pensión como tal, ¿de acuerdo?, la calidad de hijo no se puede renunciar. ¿Estás de acuerdo? Puedes tener 10 años, 15 años, 50 años, si eres hijo, yo puedo levantar la mano, oye, mi papá falleció, yo soy el beneficiario, por lo tanto yo quiero quedarme con la pensión. ¿Sí queda claro? Pero dependiendo si se murió con testamento o sin testamento, si no haces una sucesión testamentaria. ¿De acuerdo? Bueno, por eso no se olviden, mes de septiembre, mes del testamento. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, y en el caso de que el beneficiario es el hijo, sin importar la edad y el testamentario, ¿la pensión sigue siendo la misma o no? Disminuye. Hay rangos, desde luego, precisamente van por el tipo de beneficiario. Sí, hay rangos. Sí. Aquí hay, bueno, ahorita te puesto el mío, no te preocupes. Adelante. Buenos días. Ya el video que no estás por ¿no? Yo quería saber, en dado caso de que se llegue a pensionar por incapacidad, sí, ¿llega a ser la mínima llega a ser igual a 2.622? ¿O llega a ser diferente? No, es la misma. Hay tres tipos de pensiones. ¿Qué tú dices? Puede ser por incapacidad, por cesantía o por vejez. Y las tres tienes como beneficio la pensión mínima garantizada, que son los 2.622. ¿De acuerdo? Pero esa es la mínima de la mínima de la mínima, ¿eh? ¿De acuerdo? Decía, con un salario mínimo, con 70 años como mínimo, ¿de acuerdo? Y los mínimos de semanas cotizadas que son mínimos, ¿queda claro? Pero si tienes más, la sugerencia es que tengas más edad, más salario y más semanas cotizadas para que pueda llegar a 8.241, ¿de acuerdo? Bien, a ver, te presto mi micrófono. Con respecto a lo del testamento, se tiene que especificar o hacer mención a lo que es la pensión.
O puede ser como que dejo mis bienes o no. En el testamento tiene que ser muy específicos, ¿de acuerdo? Porque el difuntivo, el finado, puede tener bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias, la pensión, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Inclusive cuentas en el extranjero. Entonces tienes que establecer de manera muy minuciosa todos los bienes que le voy a dejar, ya sea en recursos, en bienes muebles, en bienes inmuebles, es muy particular. Ahora, como dato curioso, toda vez que es contador o son contadores, la ley del impuesto sobre la renta establece la siguiente regla: que si tienes una herencia o legado, ¿de acuerdo? Porque el donativo es en vida, las herencias y los legados son en muerte, ¿de acuerdo? Si tienes una herencia o legado arriba de 500,000 pesos, estás obligado a presentar declaración informativa ante el SAT, manifestando lo que tienes como pensión, ¿de acuerdo? Como beneficio, como herencia, ¿de acuerdo? De lo contrario, deja de ser dato informativo y la autoridad te puede terminar un crédito fiscal. Entonces, avísala a la autoridad. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿le llevo el micrófono? No, aquí. Aquí la contadora. Solamente el tiempo, si por ejemplo la persona que tenía la pensión la estaba cobrando y después muere, ¿hasta qué tiempo tienen los beneficiarios para cobrarla? Pero, ¿a qué te refieres? Digamos que el beneficiario falleció. No, el trabajador falleció, pero ya había estado cobrando su pensión. Ajá. Y dejó el testamento. ¿Hasta qué tiempo tienen los beneficiarios para poder cobrarlo? ¿Hasta qué tiempo? Ajá, o sea, si pasa un tiempo ya no tiene derecho o no es. Mira, me adelanto para que tengas el dato. Acá está. Aquí viene en el artículo, a ver si lo alcanzan a ver porque está muy chiquito, 302 de la Ley del Seguro Social. Vean que dice: los derechos para cobrar la pensión son imprescriptibles, ¿de acuerdo? Es decir, tú puedes ejercer tu derecho en cualquier tiempo, hablando de beneficiarios si el trabajador falleció. Pero fíjate como todo el instituto dice: sin perjuicio de lo anterior, ¿de acuerdo? El instituto, y hablo del Seguro Social, podrá disponer de dichos recursos, ¿de acuerdo?, a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial. Es decir, ¿qué te estoy diciendo acá contestando tu pregunta? Tú tienes hasta 10 años para ir en cualquier momento, pero pasan 10 años y en un día, olvídate. En la cabeza. Ahora, en la práctica que se sugiere, y lamentablemente tuvimos un caso muy reciente, cada que fallezca un trabajador, de entrada siempre ocúpense porque tenga un testamento, lo que decís. Y por otro lado, hagan los trámites inmediatos ante el Seguro Social, para que realmente no tengas consecuencias. Y no llegar a estos extremos, pero ahí está la respuesta. Adelante. Ahí está. Dice la contadora, si el trabajador muere y no deja beneficiarios, bueno, aquí te lo planteo de dos maneras. El hecho que no deje beneficiarios porque no hay testamento o no lo definió en el Seguro Social, que es una idea, aunque yo sea el hijo y no estoy como beneficiario, yo puedo levantar la mano y decir por el Seguro Social: oye, yo soy el hijo que está en el de nacimiento, bla, 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 y yo quiero la pensión que me corresponde como hijo, ¿queda claro? Y puedo reclamar el derecho, o a mí, como decía, una sucesión testamentaria, ¿queda claro? Pero si realmente no hay nadie que reclame la pensión, nadie, ¿quién se va a quedar con el dinero? El Seguro Social. El Seguro Social. ¿Vale? Una pregunta. Mándese. Si, por ejemplo, ya muere el trabajador, beneficiario está la esposa, fallece también, pero quedan los hijos y son 10, ¿quién puede reclamar? Todos. 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 Los 10 de A los otra. 10. Que les va a tocar cacahuates, pero los 10. Claro, sí. Los hijos son los hijos. ¿De acuerdo?
Así sean todos. Sí. Pero bueno, a ver, otra pregunta y avanzamos. Adelante. Sí, para el trámite de la pensión, ¿tiene que ser el mismo trabajador quien haga o puede ser un tercero que pueda hacer la gestión? Puede ser un tercero siempre y cuando tenga facultades para hacer el trámite correspondiente sin problema. ¿A qué se refiere con facultades? Con facultades que vayas con un notario que digas, oye, yo no puedo ir por alguna situación, mando a alguien de tal, haz un documento notarizado de quien es pública y con eso poder gestionar el trámite. Gracias. Bien. Déjenme avanzarle, compañeritos, porque el tiempo ya no está alcanzando. Aquí simplemente, para que tengan el dato, pueden checar, para no detener mucho, que es precisamente la renta vitalicia, que como ya lo anticipaba, son pagos que se dan de manera mensual por parte de la aseguradora, y retiros programados, si bien es cierto, también son pagos, pero de manera un poquito esporádica, no consecuente, dependiendo obviamente la forma, ¿de acuerdo? Pero tanto la pensión vitalicia como los retiros programados, vuelvo a insistir, nunca tienen que ser menores a una pensión mínima garantizada. Ahora, aquí ven uno de los artículos transitorios importantes. Recuerden ustedes que en la reforma, el artículo 154 y 162, decíamos que baja de 1,250 a 1,000 semanas cotizadas, pero esta reforma, ya les decía, entró en vigencia en el año 2021, y vean, 2021 empezamos con 750 semanas cotizadas, se van sumando 25 semanas para llegar al 2031 a las 1,000 semanas a las cuales se requiere para tener derecho a la pensión. ¿Sale? Bien, entonces ese es un dato bueno para el trabajador. Desde luego que sí, porque prácticamente partimos de 750 semanas cotizadas y ya no de 1,250. Aquí simplemente definimos qué es una pensión mínima garantizada, que vuelvo a insistir, tomamos como referencia 3 elementos, que es la edad, el promedio del salario y el número de semanas cotizadas, ¿de acuerdo? Y desde luego, a cualquier tipo de pensión se le tiene que dar ese beneficio como mínimo al trabajador, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí simplemente son conceptos y aquí viene la tablita, que si ustedes lo aprecian, el material como tal se les queda a su consideración para que se los comparta sin costo. Sin costo, nada más no lo vendan, por favor, y si no, pues les doy mi cuenta bancaria. De aquí por ejemplo, que los datos son muy chiquitos, tienen precisamente los rangos salariales. Empieza con un salario mínimo y luego va a 1.5 UMAS, luego sigue a 2 UMAS, a 3, a 4, a 5 UMAS o más de 5 UMAS. Por otro lado, de aquí vienen las semanas de la parte superior, las semanas cotizadas. Aunque ahí diga 1,000 semanas cotizadas, ¿de acuerdo? Las sustituimos ahorita por 750, 775, 800 según el año, ¿de acuerdo? Y aquí vienen los 5 rangos salariales, ¿de acuerdo? Que tenemos para efectos de que ustedes verifiquen. De tal manera que aquí vienen, aunque no se ve, los 2,622 y aquí vienen los 8,240. De tal manera que aquí, con un ejemplo sencillo, vean, en el primer recuadrito, o el primer casito, pongo 5 trabajadores con un nivel de salario diferente. ¿De acuerdo? Que empezamos con un nivel, digamos, mínimo, básico, luego le voy subiendo y al final le estoy poniendo un salario arriba de 5 UMAS. Pero una constante de este primer caso práctico es que todos tienen la edad mínima, que son 60 años. Y aquí los mismos rangos salariales, pero me voy a 65 años. ¿De acuerdo? O sea, le subo la edad. Por otro lado, aquí tenemos las semanas cotizadas mínimas, 750 semanas cotizadas, y aquí ya tenemos el requisito de las 1,000, es decir, ya tengo más semanas cotizadas. Y si fijan en cada uno de ellos, obviamente atendiendo a esos 3 elementos, pues cada uno va teniendo una pensión mínima garantizada y una cantidad mayor. ¿De acuerdo? Por eso les decía, entre más edad, entre más semanas, y entre más salarios tengan, pues la pensión mínima va a ir creciendo, llegando al tope de 8,241 pesos. ¿De acuerdo? Ahí para que tengan el dato. Ya mencionamos esto, que no se puede renunciar a la pensión. Y aquí viene el incremento que ya les mencionaba. Si ustedes ven esta tablita, empezamos con 3.150% y llega a 11.875% como referencia.
Por otro lado, esto sustituyó los rangos salariales con pesos y centavos, ¿de acuerdo? Y dependiendo el rango del trabajador, le voy a ir aplicando el porcentaje que establece la propia reforma. Pero ese porcentaje que se va a ir incrementando, insisto, va a ser de manera gradual. Y aquí se ve, aunque la lagunita no es muy generosa en cuanto a liquidez, pero ya lo analizarán ustedes en sus casos prácticos, ¿de acuerdo? En donde así se vería, ¿de acuerdo? Dependiendo del rango salarial y dependiendo del año, pues lógicamente va a ir subiendo el pago de la cuota patronal por el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez. Y lo máximo que van a llegar a pagar son 11,875%, ¿de acuerdo? Y todo esto sobre el salario base de cotización. ¿Queda claro? Bien. Ok. Y dos láminas finales, y ahora sí que abrimos preguntas, si tienen preguntas. Dos láminas finales es esto, que para que ustedes sepan el costo laboral de lo que están pagando de cada trabajador, pues en esta lámina que les estoy compartiendo, les estoy compartiendo todos los porcentajes que paga el patrón, desde lo que es riesgo de trabajo, guardería, ¿de acuerdo? El seguro de retiro, ¿queda claro? Lo que es, ¿qué más adiciono? El Infonavit, los impuestos locales, y con esto obviamente el costo laboral mínimo con prestaciones mínimas oscila más o menos en un 30% como mínimo. ¿Eso qué quiere decir traducido a pesos y centavos? Por cada peso que paguen de nómina, van a pagar 30 centavos como costo laboral, seguro social, Infonavit e impuestos locales. Pero entre más salario paguen, entre más prestaciones paguen, pues el costo laboral en algunas empresas puede llegar al 35, 40, 45 o 50%. Por lo tanto, esto tiene un mensaje importante, porque a muchos patrones dicen, oye, pues me sale muy caro pagar la nómina, claro, y por eso tratan de simular pagándoles por otra modalidad y no por sueldos y salarios. Y desde luego eso no se puede dar porque, repito, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Es más, como dato curioso, mucha gente sí llegó a pensar lo siguiente, cambiando un poquito el tema sin salirme de salarios. Ustedes recordarán que para este año 2022 nace un régimen, digamos, diferente al que venían tributando las personas físicas, y ya pues del reciclo, ¿de acuerdo? Régimen simplificado de confianza. Que eso es muy bueno porque van a pagar solamente un porcentaje sobre el nivel de ingresos que tengan, sin tener derecho a deducciones, ¿de acuerdo? Pero lo más que van a pagar, no sé si han hecho el ejercicio, son 87,500 pesos sobre un monto que pueden facturar de 3,5 millones. ¿Queda claro? Hagan el ejercicio. Ahora, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque se les ha ocurrido a muchos contadores, asesores, empresarios lo siguiente: oye, yo a mi trabajador le pago una buena cantidad, 50,000, 60,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, que si hay gente que los gana, Es más, yo tengo una clienta que la contadora es una asidua asistente a mis cursos y me llamó para hacerles una cotización, ¿de acuerdo? Y es la contadora. ¿Saben cuánto gana esa contadora? Exageren. Y hace un trabajo como cualquiera de nosotros, el cargo, el abono, estados financieros, declaraciones informativas, contabilidad electrónica, etcétera, o sea, lo que hacemos nosotros. ¿Cuánto crees que gana? Exageren. Trabaja en una inmobiliaria y trabaja en Tlalnepantla, 70 pesos al mes. Ahí está un dato. Otro dato, $70 al mes. Bueno, les doy el dato. Gana 5 millones de pesos al año con un bono de 1,5 millones al año. Gana, por lo tanto, 6,5 millones de pesos al año. Dividan 6 millones de pesos entre 12. ¿Cuánto es esta mitad? 6 millones entre 12. 6 millones entre 12. ¿Cuánto es? Nada más. Para que tengan el dato. $500,000 de pesos al mes. Yo pregunto, ¿cuánto ganan ustedes?
dijo, como la gente puede ganar mucho por nómina, y hoy está vigente el recibo, lo doy de baja en la nómina y que se dé de alta por honorarios. Y los honorarios que se asignen a recibo. Eso, en atención al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se llama defraudación fiscal. ¿Por qué razón? Porque no podemos simular, ¿de acuerdo?, pagarles como una honorario actividad empresarial a una persona que está prestando un servicio personal subordinado. ¿Sí queda claro? Y toda vez que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No se olviden que ustedes como estudiantes deben de establecer siempre el deber ser. ¿Y cuál es el deber ser? Lo que viene en el texto de ley. ¿De acuerdo? Y no perder de vista un concepto básico para ustedes, que es la ética profesional. Código de ética profesional. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, señores, ahí le dejamos porque me tengo que ir preguntas finales de un par de minutos. Perdón, contador, me quedé con la duda respecto de la jurisprudencia que comentaste hace un momento, que no sería fuente de derecho en materia fiscal. Pero sin embargo, por ejemplo, el proceso contencioso lo cita. Claro. Entonces, nada más quería yo esa. Te comento, con mucho gusto. En materia fiscal, te voy a dar como antecedente lo siguiente. Dentro del artículo 5 voy a pagar estos artículos si me permite. Ayúdame para que no me desnude. Gracias. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice de manera puntual: cuando hablemos de los elementos de tributo, sujeto, objeto, tasa o tarifa, son de aplicación estricta. Entrada. Por otro lado, el mismo código señala en su artículo 6 que las contribuciones se causan conforme se den las situaciones jurídicas o de hecho que establezca la propia norma. ¿Sí queda claro? O sea, ¿por qué menciono esto? Porque en la práctica profesional, por eso es importante señalar, y lo decía ahorita al final, una cosa es el deber ser, que es lo que dice el texto de ley, y otra cosa es lo que se da en la práctica. Tú ve ante el SAT y dile, por jurisprudencia, ¿de acuerdo? No te pago impuestos. ¿Qué va a decir la autoridad? No te la compro. ¿Qué tenemos que hacer? Impugnarlo, o así como dice el compañero, irse a una situación ya de litigio contenciosa para ver quién tiene la razón. Y les pongo un ejemplo, fíjense, nada más para que tengan el músculo. La gente ya de quinto, séptimo, octavo semestre habrá visto mecánica de pagos provisionales de impuesto a la renta, que se paga en base a coeficiente de utilidad, ingresos nominales y demás. ¿Sale? A lo mejor en clase les diré yo, oye, la ley de renta es obligatoria porque me dice que debes de hacer pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Fíjense la importancia del comentario. Y yo siempre dije, oye, espérame, ¿por qué la ley me obliga a hacer un pago provisional si todavía no se ha causado el impuesto? Porque hay precisamente un par de tesis y jurisprudencias que dicen lo siguiente: la autoridad no te puede determinar un crédito fiscal hasta en tanto no hayas causado el impuesto del ejercicio. Y esto me abrió una visión. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a presentar pagos provisionales sin pagos. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el impuesto se causa hasta el cierre del ejercicio. Y si yo acredito la anual que no hay perjuicio al SAT, sorpresa, no hago el pago provisional y lo más que me puede obligar la autoridad es a pagar actualización y recargos. ¿Queda claro? Chéquense el artículo 15 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y en ese orden de ideas, si atraigo la jurisprudencia, acredito que no hay perjuicio a la autoridad y finalmente me peleo con la autoridad. ¿De acuerdo? Pero tienen que tener la forma de acreditar realmente esas situaciones. De lo contrario, el SAT no se las va a comprar. Sin embargo, en materia laboral, la jurisprudencia, ahí sí, con toda la honestidad, la propia ley cita en su artículo 17. La jurisprudencia en materia laboral sí es fuente de derecho, inclusive la propia costumbre. Dale un derecho al trabajador por costumbre y luego quítaselo, ya no puedes, porque ya generó costumbre. Señores, hasta la próxima. Muchas gracias. Hay una pregunta, ¿alguna duda? Les llevo micrófonos a los lugares. Preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, constructivas. Nada, jóvenes, ¿alguna duda, comentario? Aprovechemos. ¿No hay nada? Bien.
Bien, jóvenes, vamos a entregar un reconocimiento a nuestro ponente. Antes, creo que se ha ganado un fuerte y caluroso aplauso, sin duda alguna. Gracias a nuestro ponente, bastante experiencia, bastantes conocimientos compartidos a ustedes en esta 24ª semana académica. Voy a hacer entrega de un reconocimiento que a la letra dice: Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Puebla, Instituto de Estudios Superiores del Estado. Otorga el presente reconocimiento al maestro José Antonio González por haber impartido la conferencia Reforma Laboral y de Seguridad Social en la 24ª Semana de Contaduría y Finanzas, Santa Ana, Nicolás Bravo, Puebla, a 28 de noviembre de 2022. Firma el ingeniero arquitecto Francisco Martínez Galindo, director del Instituto de Estudios Superiores del Estado. Fuerte el aplauso para despedir al maestro José Antonio González. Gracias a todos ustedes y de verdad que les deseo el mejor éxito a la vida. Realmente han elegido la mejor carrera de todas, porque realmente es la mejor. Simplemente trabajen con entusiasmo, con ahínco, y van a ver que los resultados llegan solitos. Y la prueba, de verdad que la prueba soy yo, ¿de acuerdo? Y ojalá alguien me pueda superar, que me daría mucho gusto. Nos estamos viendo para la próxima y un abrazo a todos. Gracias. Un aplauso para la querida de esta semana. Muchas gracias.